Vamos a ver otro salmo, hermanos. Si se ha dado cuenta, los salmos que yo estoy eligiendo son los salmos que estamos leyendo entre semana. El que tocó esta semana fue Salmos 87, 88 y 89 en esta semana que hemos visto. También estamos trabajando y leyendo en el libro de Hechos. Entonces vamos a ver este salmo. Es el Salmo 89 que vamos a estar viendo, hermanos. Salmos 89. Vamos a dirigirnos por allá. Salmos 89. Salmos 89. Vamos a leer, hermanos. No lo voy a leer completo para poder trabajar con el tiempo en el día de hoy. Dice así, hermanos, el versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Vamos a solamente leer esos dos versículos, hermanos. Y vamos a estar viendo, hermanos, en el título de hoy, el tema que vamos a tratar es sobre la fidelidad de Dios. Dios es fiel aunque parezca que ha olvidado. Así se va a llamar el título de ese estudio que vamos a hacer. Dios es fiel aunque parezca que ha olvidado. Aunque las circunstancias, hermanos, parezcan negar las promesas de Dios, su fidelidad permanece segura en Cristo, el Rey eterno y prometido. Este salmo que estamos leyendo, hermanos, el 89, que vamos a estar desglosando, es una meditación profunda sobre la fidelidad de Dios al pacto davídico. Si ven, hermanos, el título que está arriba, ¿qué dice, hermanos, ahí? Pacto de Dios con David. Y, hermanos, aquí esto es un salmo, y recuerden que los salmos son cantos que se realizaban en ese entonces. Hoy está perdida la melodía o cómo sonaba eso, pero tenemos la letra, hermanos. Le llamamos eso en música la lírica, ¿ok? Tenemos la lírica aquí presente todavía. Y vemos, hermanos, en esos dos versículos sobre el pacto de David, lo primero que aparece, hermanos, las dos primeras palabras son las misericordias. ¿De qué, hermanos? De Jehová cantaré, ¿para cuándo? Perpetuamente, de generación en generación, y haré notoria tu fidelidad con mi boca. Entonces, hermanos, este salmo vamos a estar estudiando. Es una profunda meditación sobre la fidelidad de Dios. Comienza, hermanos, con una alabanza. Transita, hermanos, por afirmar el pacto y luego expresar un clamor aparente desesperada. Ese contraste que vamos a estar viendo refleja una tensión real en la vida del creyente. ¿Cómo mantener la fe cuando las promesas de Dios parecen fallar? Parecen, hermanos, no es que fallan, parecen fallar. Vamos a estar viendo, hermanos, el objetivo, hermanos, de ese texto. Afirma la fidelidad de Dios al pacto con David, a pesar de las crisis. ¿Cuál fue, hermanos? Aquí quiero que ustedes participen. ¿Cuál es el pacto que Dios le dio a David? ¿Quién sabe esa respuesta? ¿Cuál fue el pacto que Dios le dio o qué promesa le hizo Dios a David? ¿Cuál fue, hermanos? ¿Quién sabe? ¿Sí? Muy cerca está, pero muy cerca. Dios le prometió, ¿sí? Sí, muy bien. Bien, primero, para saber lo que estamos hablando aquí en este texto, tenemos que hablar sobre el pacto de David. ¿Qué Dios le prometió a David, hermanos? Y Dios le prometió un reino eterno a David, que nunca iba a perecer. Exactamente. Y todo apunta, hermanos, aunque no vemos el reino de David ahora mismo, ¿verdad que sí? Acá, pero se va a confirmar, hermanos, y estamos esperando que ese reino quede perpetuamente y para siempre. ¿Y con quién se cumple, hermanos, ese reino perpetuo y eterno? ¿Con quién se va a cumplir? Con Cristo. Todos los salmos, hermanos, y la Biblia siempre nos debe de apuntar ¿a quién? A Cristo, hermanos, a Jesús. Primero el objetivo, hermanos, es ver
que Dios le fue fiel y le va a seguir siendo fiel al pacto de David, hermanos. Significa que aunque Dios le fue fiel a David, no iba a tener crisis y problemas. David, ¿tuvo crisis y problemas? Sí, tuvo muchos. ¿Cuál fue alguna de esas crisis y problemas que tuvo David en su reinado? ¿Quién me puede decir? Sus hijos se les reveló. ¿Qué más, hermanos? De su hija. Ajá, está mal. ¿Qué más? ¿Qué otras crisis tuvo David? Cometió adulterio. Exactamente. Al esposo de Betsabé. La persecución de Saúl, la persecución que le hizo su propio hijo Absalón, hermanos, que le quitó parte del reino, hermanos, y había parte del reino que estaba con Absalón. Tuvo muchas crisis, hermanos. Podemos vernos y nos damos cuenta que David tuvo muchas crisis. Ahora bien, ¿significa que aunque tuvo crisis, Dios no fue fiel a David? Sí le fue fiel, hermanos. ¿Quién fue que le fue infiel a Dios? Fue David, hermanos, que le fue infiel a Dios. Ahora bien, hermanos, vemos esto y ya tenemos el contexto histórico, hermanos, también. Pero también vemos algo que nos apunta hacia Cristo. Cristo es el Rey eterno, hermanos, que cumple ese pacto que hizo Dios con David. Lo que parece roto, pero se restaurará completamente. ¿Con quién? Con Jesucristo. Entonces, viendo ese contexto, hermano, vamos a ver en primer lugar, vamos a ver los versículos que hemos leído, hermanos. Dice así, el versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Dice el 2. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmará tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios, hermanos, en primer lugar, ha prometido un reino eterno. Y eso lo vamos a ver y está, hermanos, desglosado. Quiero hacer un poquito de resumen, pero lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dicen esos primeros versículos, hermanos, vemos primero que Dios es digno de alabanza por su fidelidad. ¿Cuál fue, hermanos, la causa de la fidelidad de Dios? Que hizo un pacto con David y que iba a hacer, ¿qué iba a hacer Dios con David? Iba a perpetuar su trono y su descendencia, hermanos. Lo hizo, hermanos, con Jesús, hermanos. Ya está perpetuo porque Jesús no muere y nunca va a morir. Está vivo, hermanos, hoy en día y está confirmado eso. La alabanza nace del recuerdo de las promesas de Dios. ¿Por qué, hermanos, aquí este salmista? Porque no es David que está, hermanos, diciendo este salmo. ¿Quién sabe quién dice este salmo? Ahí lo dice más ahí en el texto. Selah, hermanos, era uno de los principales músicos en ese tiempo, de David también, y habla sobre David. Vemos, hermanos, acá que la alabanza nace del recuerdo de las promesas. Pregunto, hermanos, acá, ¿usted tiene algún recuerdo de alguna promesa que Dios ha cumplido? No me tiene que contestar, pero piénselo. ¿Usted tiene ahí un recuerdo en su vida que Dios le ha cumplido una promesa? Si es así, hermanos, por esa causa debemos alabarle, por recordar, hermanos, lo que Él ha hecho con nosotros. Vemos también, hermanos, acá, el pacto de David es inquebrantable. Dios es digno de alabanza por su fidelidad, porque Dios perpetuó ese pacto con David. Y gracias a eso tenemos a Jesucristo, que va a ser el Rey eterno, hermanos. También, hermanos, aquí vemos el amor de Dios. ¿Es para cuándo? Para siempre. Para siempre, hermanos. Para siempre. Dios ha prometido un reino eterno. ¿Y cuándo, hermanos, se va a cumplir ese reino eterno? ¿Quién me puede decir? En el milenio viene Jesucristo a reinar en este mundo y su reino va a durar para siempre, no solo los 1000 años. Esos 1000 años son el comienzo, hermano, de su reinado. Solamente es el comienzo, el preludio, hermanos, de su comienzo, del reinado eterno que Jesús va a tener. Vemos, hermanos, también del versículo 5 al 13, lo siguiente, hermanos. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios es temible
en la gran congregación de los santos, y formidables son todos cuantos están alrededor de él. Y el 8 dice lo siguiente, hermanos: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, y tu fidelidad, ¿qué dice? Te rodea. Hermanos, vemos aquí en este punto, Dios ha prometido un reino eterno. Dios reina sobre toda la creación. Ahí lo vemos, hermanos, desde el versículo 5, hermanos. Celebramos los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también la creación de los santos. Hermanos, aquí vemos y describe estos versículos a la majestad y el poder soberano de Dios. Nadie, hermanos, es como Él. Nadie es como Dios, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo esos versículos. Su trono está fundado en justicia y en verdad. Vemos, hermanos, en estos versículos, en este punto que estamos tratando, Dios ha prometido un reino eterno. ¿Por qué, hermanos? Primero vimos que Dios es digno de alabanza por su fidelidad, y todos podemos recordar alguna promesa que Dios ha cumplido, y por eso, hermanos, debemos de alabarle. También vemos, hermanos, ahí confirmado el pacto de David, que Dios le hizo a él, pero también, hermanos, vemos que Dios reina sobre toda la creación, hermanos. Pero no solamente eso, dice el versículo 14, hermanos, lo siguiente: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Dice ahora: bienaventurado, dichosos, felices es el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Dios bendice, hermanos, en ese tercer subpunto que estamos viendo, Dios bendice a su pueblo que camina en su luz. Dios bendice a su pueblo que camina en su luz. ¿Qué pasa, hermanos, con el reino de Israel? Muchas veces andaba en su luz siempre. ¿Y cómo le fue a ese pueblo por desobedecer e ir por un camino totalmente torcido a la palabra de Dios? ¿Qué le pasaba, hermanos? ¿Qué le pasaba a ellos? Venía otro pueblo y lo dominaba. ¿Quién me puede decir algo, algún suceso en la Biblia que le fue mal a Israel gracias a su desobediencia? ¿Quién me puede decir alguna? Muy bien, exactamente. ¿Y qué pasó, hermanos, con ese pueblo? ¿Cómo quedó sus simientes, sus edificaciones cuando pasó Nabucodonosor por allá? ¿Qué pasó? Todo, hermanos, fue destruido. Los muros fueron destruidos. El templo fue destruido. Todo fue destruido, hermanos. Todo fue destruido. ¿Pero por qué pasó eso, hermanos? ¿Andaban en la luz en ese momento Israel? No andaban en la luz. Solo habían algunos pocos que ya mencionaron Daniel, que andaban por el camino de él. ¿Iba a decir algo, hermano? Exactamente. Muy buena ilustración, hermanos. ¿Qué pasó con el arca del pacto, hermanos? Dice la Biblia que quedó en la casa de una persona. ¿Y qué pasó en la casa de esa persona, hermanos, que estaba el arca? ¿Qué pasó? Ajá. Pero había otra cosa, hermanos. No me acuerdo bien el nombre de él ahora. Esa casa fue bendecido. ¿Y qué pasó, qué pasó, hermanos, con David después que pasó eso? ¿Qué fue lo que él hizo? No, vamos a llevarla para allá para que no sea bendecido. Ahí sí lo quieren, cuando hay producto. Pero la Biblia nos dice, hermanos, Dios bendice a su pueblo cuando camina en su luz. ¿Quién, hermanos, quieren que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su trabajo, lo que hace? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Andar en su luz. Eso es lo que nos enseña esos versículos. Sigue diciendo, hermanos, el 15: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y sigue diciendo el 16: en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Dice el 17: porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentará nuestro poder. 18: porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Aquí vemos, hermanos, que Dios bendice a aquellos que caminan en su luz.
Felices los que confían y caminan en Él. Dios es su fuerza, es su escudo, su gloria. Y anticipa el gozo de vivir bajo un rey justo, hermanos. Eso es lo que yo quisiera para mi vida. Yo quisiera en mi vida, hermanos, andar feliz, confiado, caminando con Dios. Yo quisiera, hermanos, y andar en mi vida siempre que Dios sea mi fuerza y mi escudo cada día. ¿Quién no quisiera, hermanos, salir a la calle y saber estar confiado de que nada le va a pasar porque Dios es su escudo? ¿Quién no quisiera, hermanos, andar en la calle o en su casa haciendo algún quehacer o trabajando, vivir con gozo, sabiendo que usted tiene un rey justo y que los va a ayudar y que le va a alegrar el día, hermanos? ¿Quién no quisiera eso? Yo creo que todos nosotros. Pasamos al segundo punto, hermanos. Primero hemos visto, Dios ha prometido un reino eterno. Y en segundo lugar, hermanos, Dios ha hecho un pacto con su ungido. Aquí, hermanos, se expone las promesas específicas a David y su linaje, firmeza, protección y eternidad. A partir, hermanos, del 19 hasta el 37 podemos ver eso confirmado. Vamos a leer algunos versículos. Dice así: entonces, estoy en el 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No los sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Vemos aquí, hermanos, que Dios eligió a un ungido soberanamente. Y ese fue, hermanos, aquí explicando es a David. Pero siempre, hermanos, apuntando a quién, hermanos, siempre a Jesús. Vemos, hermanos, y vamos a ir solamente a un versículo hoy, Primera de Samuel, versículo 16, versículo 17. Vamos a ir allá, hermanos. Primera de Samuel, versículo 16, versículo 7. Aquí está, hermanos, Samuel, que ya Saúl se rebeló contra Dios, ya Saúl estaba muy mal y andaba por los caminos que no eran los correctos, estaba haciendo lo que a él bien le parecía, y Dios le dijo a Samuel: Samuel, escoge a otro rey. Él, hermanos, entonces fue y caminó y buscó a otra persona, y Dios le dijo que era en la casa de Elí, hermanos. Y Elí tenía varios hijos. Él buscó, hermanos, a los más fuertes, a los soldados y a todos esos, pero faltó uno, al rechazado. Y cuando le faltaba uno, le dijo Samuel a Elí: y no te falta un hijo, no hay otro hijo más tuyo. Sí, ese anda por ahí por el campo monteando con las ovejas. Y él lo mandó a buscar, hermanos. Y miren lo que Dios le dijo a Samuel, hermanos. Miren lo que Dios le dijo a Samuel en el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice ahora, hermanos, y esto es muy importante, porque Jehová no mira lo que miramos usted y yo, lo que miramos los hombres. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué? El corazón. Dios, hermano, no está viendo si usted tiene la piel más clara, si tiene ojos azules, si es alto, si es grande. Dios lo que quiere de usted y lo que está buscando es su corazón, hermanos. Dios eligió a un ungido, hermanos, en este caso fue a David. Pero alguien, hermanos, y siempre va a apuntar a alguien que tiene un corazón perfecto y limpio. ¿Y quién es ese, hermanos? Jesús. Jesús, hermanos. Dios ha hecho un pacto con un ungido, y ese ungido, hermanos, va a permanecer para siempre con nosotros, y es Jesús. Ya, hermanos, casi para finalizar, dije que iba a ser corto hoy, hermanos. Vamos a ver, hermanos, eso lo podemos leer, usted lo pueden leer en la casa, hermanos. Está desde 19 hasta el 37. Todos esos versículos está hablando sobre que Dios ha hecho un pacto con su ungido, hermanos, para afirmarle, para protegerle y para darle eternidad. Eso fue a David en una instancia, pero viendo siempre los ojos puestos en Jesús. Mira un ejemplo para no dejarlo ahí. El versículo 27 de Salmos 89 dice lo siguiente. Salmos 89, 27 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 26. Dice así: Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito
el más excelso de los reyes de la tierra. Solo leyendo esos dos versículos, ¿a quién se le parece, hermanos? A Cristo, a Jesús. Vemos, hermanos, que el pacto es dirigido hacia David, pero Dios miraba más allá. Dios miraba y apuntaba siempre a Jesús, hermanos. A Jesús siempre lo estaba haciendo. Es, hermanos, aquí el cumplimiento final de las profecías mesiánicas, viendo de que quien iba a gobernar y quien va a gobernar se llama Jesús. Ya en tercer lugar, hermanos, vamos a ver, y eso está desde el 38 hasta el 52, hermanos. 38 hasta el 52. Aquí, hermanos, el tono de los versículos va a cambiar. A pesar de las promesas, hermanos, que Dios le ha prometido a David, el trono parece caído. Parece caído. Mira lo que dice el 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados. Has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos y has alegrado a todos sus adversarios. Pero, hermanos, ¿por qué pasó todo esto al pueblo de Israel, hermanos? El pueblo aclama, hermanos, en tercer lugar, ante una aparente contradicción de Dios. Aparente, ¿no? ¿Qué es, hermanos? ¿Okay? Una aparente contradicción de Dios. ¿Cuál es, hermanos? ¿Y por qué está destruido todo? ¿Por qué el templo está destruido? ¿Por qué los muros están destruidos? ¿Por qué está destruido Dios? ¿Pero por qué fue, hermanos? ¿Quién fue que falló ahí? ¿Fue Dios que falló o fue el pueblo de Israel que falló? El lamento por la aparente ruptura del pacto que vemos aquí. El trono de David parece destruido, el ungido ha sido humillado, el pueblo está confuso y derrotado. Pero vemos, hermanos, en el 46 lo siguiente. Mira lo que dice. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Aquí vemos, hermanos, un aparente silencio de Dios. Pero ¿por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué Dios está en silencio ahí? ¿Por qué Dios no quiere hablar con su pueblo? ¿Por qué, hermanos? ¿Quién fue que desobedeció? Hermanos, a veces cuando uno es hijo y uno hace algo malo y quiere hablar con su padre, a veces dice, no hay que hablar. Ya no hay que hablar nada. ¿Qué le está diciendo, hermano, con eso? El castigo va como quiera. Ya, aunque hable, no va a pasar. No va a pasar. Así mismo está Dios con Israel. Aunque me clames, ya lo hiciste mal. Ya lo hiciste mal. A ver, hay que tener un castigo. Y por eso, hermanos, ahorita vemos en los versículos más arriba que Dios es justicia y verdad. Dios, hermanos, si hacemos algo malo, hermanos, Dios tiene que actuar con justicia. Claramente, pero también existe lo que es la misericordia, hermanos, y Dios también tiene misericordia con todos nosotros, y es grande misericordia. ¿Qué dice, hermanos, ahora el 49? Dice así: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado los pasos de tu ungido. Aquí vemos, hermanos, en anhelo del pueblo de Israel, aquí este salmista aclamando, hermanos, el anhelo por recordar la fidelidad pasada de Dios. El salmista apela a la misericordia, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, entonces cuando hacemos algo malo y queremos que Dios nos escuche? Que nos dé misericordia. Orar para que Dios se muestre misericordioso con nosotros y muestre otra vez su palabra. Aunque no entiende, hermanos, si vemos esos versículos, son 52 versículos, aunque no entiende lo que está pasando por completo, hermano, aunque no entienda, él no deja de orar. Oiga bien, hermanos, esto. Aún ante las crisis, y de eso estamos hablando, hermanos, sobre la fidelidad de Dios, aunque parezca que ha olvidado, no dejemos de orar. ¿Qué dice, hermanos, el último versículo de este salmo? Aunque, hermanos, recuerda que ha sido destruido muchas cosas, que hay crisis, que hay circunstancias, que hay problemas, hermanos,
Él nunca deja de decir lo que dice el último versículo. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Aún pasando circunstancias, hermanos, aún pasando problemas, Él siempre recuerda que Jehová es bendito y que para siempre hay que alabarlo. Y dice esas dos veces, amén y amén. ¿Qué, hermanos, entonces nos deja estos versículos, hermanos, en conclusión? Aquí vemos, hermanos, que Cristo es la respuesta a esto. Dice, hermanos, acá, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 32, último versículo de esta mañana. Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice así, hermanos. ¿Están ahí, hermanos? 1, 32 hasta el 33. Dice así. Este será grande y será llamado del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, ¿qué dice ahí? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. El lamento del salmista, hermanos, se encuentra y la respuesta final es en Jesús. En la cruz Cristo padeció, desechado, pero allí cumplió el pacto eterno. Su resurrección asegura que el trono de David permanecerá para siempre, hermanos. Como creyentes podemos confiar, hermanos. Aunque nuestras circunstancias aparezcan, hermanos, un grito contrario, Dios es fiel, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias a Dios por cada hermano. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Aún cuando tengamos circunstancias difíciles en nuestra vida, cuando pasamos por crisis, oh Señor, no dejemos de alabarte, no dejemos de glorificarte. Vemos, hermanos y Padre, a Job, aún en sus circunstancias tan difíciles, oh Dios, perdió su familia, perdió su dinero, perdió su salud, pero aún así, oh Dios, te alaba, te alaba. Oh Dios, ayúdanos a ser así, a decir, tú eres fiel, aunque hayan circunstancias, oh Señor. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu verdad y por tu justicia, Señor. Te pedimos, oh Señor, que nos guardes y nos protejas. Bendice lo que queda del culto, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a tomar nuestros asientos para entonces recibir ya la segunda parte de este culto. Solamente recordar a aquellos que tenemos teléfono, ponerlo en su modo avión o en silencio para poder concentrarnos y poder disfrutar de este encuentro con Dios. Así que vamos a pasar con el pastor Aris, que va a estar predicando acá con nosotros. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición es estar otra vez con ustedes, una vez más, para compartir la palabra. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y también al pastor Eric, que me da esta oportunidad para predicar entre ustedes. Y bueno, yo sé que tenemos el tiempo encima. Franceli se quedó, tiene una visita. Y hermanos, gracias por estar siempre disponibles para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12, donde vamos a estar esta mañana. Le damos saludos de parte de la Iglesia Bautista El Faro, de Vista del Valle también. Los hermanos que conocen a muchos de ustedes siempre me preguntan. Y gracias, Señor, que estamos bien cerca y a veces podemos encontrarnos con los caballeros, también en los estudios de seminario. Marcos 14, 12. Cuando tenga ese pasaje ahí, diga amén, por favor. Y voy a dar lectura, si puede ponerse de pie, por favor. Marcos 14, 12. Pues tenía una presentación, hermano. Si se puede tomarla, por favor. PDF. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban
el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle. Y donde entrare, decía al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y le dio, diciendo: tomar, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar un tiempo para orar y presentar al Señor la predicación. Padre bueno, gracias en esta mañana por tu misericordia sobre nosotros. Señor, te pedimos que tú nos lleves a las Escrituras con un espíritu correcto. Y a través de tu palabra tú nos santifiques y nos hagas más como Cristo. Danos el espíritu correcto para oírla, también para estar dispuesto a obedecerla. Señor, haz que seamos obedientes a tu palabra. Haznos oír tu voz a través de tu palabra. Úsame, Señor, para que tu pueblo sea edificado a través de tu palabra. Que seamos edificados, Señor, a través de tu palabra. Que tú conviertas las almas de aquellos que están perdidos. Que tú conformes nuestro carácter al de Cristo, Señor, para aquellos que somos creyentes. Tu palabra, Señor, es suficiente. Tu palabra es suficiente para cualquier circunstancia en la que nosotros estemos en este momento. Tu palabra puede confortarnos, tu palabra puede levantarnos y tu palabra puede llevarnos a caminar conforme a tu voluntad y para tu gloria en cualquier área de nuestra vida. Señor, abre nuestros ojos, muéstranos nuestros pecados a través de tu palabra y llévanos, Señor, a la confesión del pecado y a estar bien contigo, Señor, porque no hay nada mejor que tener una comunión contigo, con una limpia conciencia. Así que, Padre, llévanos a ese nivel, a un siguiente nivel de comunión contigo, para tu gloria y tu honra. Amén. Bueno, puede sentarse, hermano, gracias. Gracias. El título que tenemos para esta porción de la palabra de Dios se llama Una nueva y mejor Pascua en Cristo. Una nueva y mejor Pascua en Cristo.
en esta porción donde nosotros hemos leído en cuanto al tiempo, estamos en la última semana de Cristo, la semana de la pasión. Específicamente es el jueves. Como vamos a ver más adelante, Marco da una explicación sobre eso del tiempo para su audiencia gentil. Pero este es el jueves, probablemente temprano del jueves, cuando los discípulos están preguntando sobre el lugar donde iban a preparar la Pascua. Y entonces, en ese contexto, se prepara la Pascua. Jesús anuncia que Judas, o realmente anuncia a un traidor entre los discípulos, que en ese momento no se sabe, los discípulos no sabían quién era. Y luego Jesús transforma la celebración de la Pascua en la Santa Cena, en la comunión, la mesa de comunión, que recuerda su muerte en la cruz, su obra salvífica en la cruz, la cual él iba a realizar unas horas después de esa cena. Así que ese es el contexto de nuestro texto. Y yo quiero que veamos que cuando habla de la Pascua, hay que entender, porque ese es el trasfondo más importante, yo creo, aquí, en el contexto bíblico, de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era una celebración de 1500 años hasta ese momento. Y eso es una gran tradición, ¿cierto? Eso es más que, por ejemplo, el Día del Pavo. Eso es más que Navidad. Eso es más que la mayoría de las instituciones de países. 1500 años, por 1500 años, el pueblo hebreo había celebrado la Pascua. La palabra Pascua significa pasar, más específicamente como pasar por encima. ¿Qué es lo que significa Pascua? Pasar por encima. Y eso fue lo que pasó en aquella noche cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto a través de la última plaga, de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Dios le había dado instrucciones al pueblo hebreo. Las instrucciones eran que ellos tenían que sacrificar un cordero y que con la sangre de ese cordero ellos debían teñir los linteles de su casa. Ellos debían también asar ese cordero y comérselo en su familia. Si la familia era muy pequeña para comerse un cordero grande, esa familia debía juntarse con otras familias pequeñas y juntar la mayor cantidad para comerse todo el cordero, porque había que comérselo todo. Y después, en esa noche, el ángel de Dios, el ángel de destrucción, el que iba a matar a los primogénitos, porque la paga del pecado es muerte, iba a pasar. Pero ese ángel no iba a tocar la casa de los creyentes, de aquellos que creyeron la palabra de Dios, de tomar un cordero, un animal inocente, que muriera en sustituto por ellos. Y entonces el ángel pasó por encima. Y eso es la Pascua. Ahora, el tema de este pasaje es que Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es aquel que hace posible a través de su muerte y su resurrección que la muerte pase por encima de nosotros. Que la muerte no nos toque a nosotros. Muerte que en realidad no corresponde porque hemos pecado. Pero el Cordero de Dios, Jesucristo, murió y con su sangre Él nos cubre delante de Dios. Y la gracia de esto es que Dios, quien es el ofendido, estableció esos términos para la justificación. Que un cordero muera y que nosotros por la fe podamos apropiarnos de la inocencia de ese cordero. Nosotros por la fe podemos hacer que la justicia, la inocencia de Cristo sea nuestra. Pero la fe también es un regalo de Dios. Y nos arrepentimos por su gracia y creemos por su gracia. Esa es la gracia
de este pasaje. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. El bosquejo que yo quiero seguir en este pasaje se puede seguir con 3 encabezados. Primer encabezado, la preparación para la Pascua. Segundo encabezado, el anuncio de un traidor. Y tercer encabezado, la institución de una nueva y mejor Pascua, la Cena del Señor. Así que en primer lugar vamos a ver la preparación para la Pascua. En el versículo 2 comienza dándonos una ubicación en el tiempo que hace Marcos. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero el problema es ahora, o no un problema, que hay que explicar simplemente, que Marcos hace una explicación de ese día. Y dice, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua. Recuerde que Marcos está escribiendo a una audiencia romana. Entonces ellos son gentiles, ellos no entienden el calendario como los hebreos lo entienden. Los hebreos contaban los días cuando se terminaba o cuando bajaba, el sol se ponía a las 6 de la tarde, ya después de las 6 de la tarde era un nuevo día para un hebreo. Entonces para un romano, un nuevo día era cuando el sol salía y volvía a salir. Así que en pocas palabras, para un hebreo, lo que era para un romano un jueves por la noche, para un hebreo era un viernes, bien temprano. Así que esto es lo que está pasando. El jueves era cuando se sacrificaban los corderos y el viernes ya después de las 6 de la tarde era que se comía el cordero. Y vamos a hablar un poquito más de eso que los discípulos tenían que preparar para sacrificar y preparar ese cordero. Entonces tal vez fue al principio del jueves que los discípulos hicieron la pregunta, porque había que preparar en ese día, había que sacrificar el animal ese día en el templo, había que asarlo, había que prepararlo, el lugar donde se iba a comer y todo eso. Así que ellos tienen esa pregunta. Pero ¿por qué ellos preguntan eso? ¿Cuál es la razón de la pregunta de los discípulos de que dónde vamos a preparar la Pascua? Porque la Pascua, en primer lugar, tenía que ser preparada y tenía que ser celebrada dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. No se podía hacer en Galilea, en Judea, ninguno de esos lugares, tenía que ser en la ciudad de Jerusalén. De hecho, habían extendido la frontera, porque eran gran número que llegaban en este tiempo de la Pascua, de judíos de toda parte, para celebrar la Pascua en Jerusalén. Así que ellos preguntan, debido a que los judíos habían hecho ya un trato con Judas. Y no solamente eso, dentro de lo que ellos conocen, los judíos habían dado orden de que cualquiera que viera a Jesús, obviamente había una recompensa por eso, y por decirlo así, delatara a Cristo y lo entregara de una manera discreta, pues debía hacerlo. Nota lo que dice Juan 11:57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaban, los manifestase para que les prendiesen. Y esa es la razón. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a encontrar un lugar discreto, un lugar seguro dentro de Jerusalén donde está la sede de los escribas y fariseos y poder celebrar la Pascua? Ahora, nada toma por sorpresa a Cristo. Amén. Jesús ya estaba preparado, como muchas veces antes lo había hecho. Cuando estaba en el desierto, con una multitud hambrienta, los discípulos no sabían qué hacer. Y seguramente nosotros tampoco íbamos a saber qué hacer ahí. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Cuando Jesús iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, en la entrada triunfal, Jesús, antes de entrar a la ciudad, hizo los preparativos para que hubiera una asna, una hija de asna preparada para que entrara a la ciudad. Jesús siempre tiene el control. Amén. Él es Dios.
Así que ahora Jesús va a mostrar precisamente eso que le dio. Y eso es algo importante para los discípulos. Estas predicciones son bien importantes para los discípulos. Jesús va a predecir lo del hombre con el cántaro, lo del el aposento. Jesús va a predecir la traición de Judas y Jesús va a morir. Y los discípulos van a estar en un estado de gran tiniebla espiritual. Para ellos será una providencia oscura ese momento cuando Jesús muere. Y ellos necesitaban recordar que Jesús tenía todo bajo el control. Amén. Ellos necesitaban saber que Jesús tenía todo bajo control y de que la muerte tampoco era una sorpresa para él. Así que comienza Jesús y envía a 2 de sus discípulos. El Evangelio de Lucas nos dice que esos 2 discípulos eran Pedro y Juan. Y Jesús probablemente, obviamente el contexto nos permite decir que Jesús escoge a estos 2 discípulos para que lo hagan ellos de una manera secreta, que Judas no se enterara ni quién, ni cómo se llamaba, ni dónde era el lugar donde ellos iban a estar. Porque Judas ya sabía, Judas ya tenía determinado entregar a Cristo, estaba buscando una oportunidad. Si Judas hubiera sabido que iban a estar en un lugar discreto, un lugar seguro, un lugar donde no hay mucho público, ese sería el lugar donde Judas iba a llevar a las autoridades. Y la Santa Cena, o todo lo que Jesús enseñó, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13 hasta el 17, no se hubiera dado. Pero Judas no tiene el control. ¿Quién tiene el control? Cristo tiene el control. Así que Cristo envió a estos 2 discípulos de una manera discreta para preparar esta Pascua. Y estas son las señales que Jesús le da. Dice, y a la ciudad, obviamente, a Jerusalén. Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle. Debían seguirle, y donde entrare, decía al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Aquí Jesús le da una señal. ¿Cuál era la señal? Ustedes van a entrar a la ciudad. ¿Qué es lo primero que van a ver? Un hombre con un cántaro. Esto es algo, según los comentaristas, algo raro, que un hombre lleve un cántaro, porque eran las mujeres que hacían eso. Entonces, los hombres usaban como una vasija de pieles de animales, y era muy raro que un hombre estuviera cargando agua con un cántaro. De manera que eso es algo extraordinario. Y como decir que en un día sin lluvia, en un día normal, usted va a encontrar a un hombre con una gran sombrilla con una princesa encima. Es algo que no pasa, así que eso es una señal. Jesús sabía que ese hombre iba a estar en ese momento, en ese preciso momento, en el momento que los discípulos entraran. Siempre hay que decir cosas tan obvias como que en ese tiempo no había celular, que no había correo electrónico. Hay que decirlo porque nuestra mente está para eso. Tenemos que recordar eso. Jesús dice eso porque Él es Dios. Él sabe. Usted no sabe, hermano, quién va a llegar, a qué momento va a llegar. Usted no sabe quién está detrás de esa pared. Nosotros no sabemos. Cristo sí, Él lo sabe. Y Él muestra que Él es Dios. Y estos discípulos siguen al hombre, llegan al aposento o a la casa y al Señor le dan las órdenes que Jesús le dio. Pero note lo que dice, versículo 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y subraye esto que dice aquí. Marcos quiere que tú veas eso, el Espíritu Santo quiere que tú veas eso. Dice, y hallaron como les había dicho. Otras traducciones pueden decir que encontraron todo como Jesús le había dicho. Lo que quiere resaltar aquí el texto es que tú veas que Jesús predijo esto. Jesús lo predijo. Ahora, no sabemos si Jesús tenía un acuerdo con ese hombre o no. Yo creo que fue por algo divino. Por otra parte, yo creo que ese hombre conocía a Jesús y a sus discípulos. El maestro dice que necesita un aposento. Pero muchas personas se inclinan a decir, bueno, que Jesús hizo un acuerdo con este hombre. Eso se puede debatir. Pero yo creo que esa frase aquí que dice que hallaron como le había dicho, indica que lo que quiere mostrar es que Jesús lo había dicho sin estar ahí. Y que los discípulos entendieron que Jesús había predicho esto. Y estaba mostrando que Él es Dios. Estaba mostrando que no era un simple humano.
Es algo que deben entender a la luz de los eventos que van a seguir. Es algo que es confortable. Es algo confortable para nosotros también. Entender que Jesús tiene control. Y si Jesús tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento, nosotros somos sabios solo cuando seguimos sus instrucciones. Amén. Él es el dueño de toda la sabiduría, de todo el conocimiento, y sus instrucciones son verídicas y sus instrucciones son buenas para nosotros. Amén. Así que él dice, vaya a la ciudad, encuentren a un hombre, síganlo, díganle al dueño eso. Usted debe hacer eso. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Él conoce todo. Más, otra cosa que tenemos que entender es que la idea de que este hombre tenga un aposento alto disponible también era algo común en esa época y en la cultura hebrea. Porque como dije, ¿dónde se tenía que celebrar la cena, la Pascua? Tenía que ser en Jerusalén. Por lo tanto, muchos residentes de Jerusalén, hombres bondadosos, padres de familia bondadosos, disponían de estos lugares para familias que venían de lejos y se quedaran y prepararan la Pascua ahí. Por eso ese lugar estaba preparado, probablemente para cualquiera. Pero lo sorprendente es que Jesús sabía que ese hombre tenía eso preparado para que alguien celebrara la Pascua ahí. Eso es lo maravilloso que nos muestra a Cristo en este pasaje, que nos muestra su omnisciencia. Él lo conoce. Entonces pasamos a ver una pregunta. ¿Qué era lo que ellos tenían que preparar? Porque Jesús le dice que vayan y preparen. Dice preparar, versículo 15 al final, preparar para nosotros allí. ¿Qué tenían que preparar los discípulos? Yo estaba investigando, había muchas cosas que había que hacer, pero dentro de esas cosas que había que hacer para preparar la Pascua, era que ellos tenían que conseguir el cordero, tenían que llevarlo al templo, sacrificarlo, ellos tenían que ir al mercado, a algún lugar, comprar alguna hierba amarga, ellos tenían que comprar también vino y diluirlo con agua para hacer a lo menos 4 brindes durante esa Pascua. Ellos tenían que preparar también la habitación de que no hubiera nada de levadura dentro de ese lugar. Ellos tenían que asegurarse también del pan sin levadura y todas esas cosas necesarias para la Pascua. Pedro y Juan estaban encargados de eso y obviamente así lo hicieron. Pero noten en segundo lugar entonces, después de esa preparación, vemos el anuncio de un traidor. Versículo 17, y cuando llegó la noche significa, ya que Marco le explicó a su audiencia romana, que cuando llegó la noche, lo que quiere decir es que llegó el viernes, el día que se sacrificaba, el día que se comía la Pascua. Entonces, cuando llegó la noche, Jesús vino con los 12 a ese aposento que ya estaba preparado. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, mientras comían, es decir, había pasado algún tiempo en ese momento o en ese lugar, y en medio de eso Jesús hace este anuncio: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Los otros evangelistas usan la palabra traicionar. Uno de ustedes, uno de los que comen aquí conmigo me va a traicionar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Esa palabra entristecerse quiere decir que ellos se compungieron. Ellos realmente esto les chocó. Y comenzaron a decirle, uno por uno, seré yo. Uno por uno incluye también a Judas. Dice que Judas le preguntó, ¿seré yo? Y esa pregunta está en un sentido que requiere un no como respuesta. Es como diciendo, ¿verdad, Señor, que no soy yo? Ahora vamos a ver algunos detalles de esto aquí. Dice que estaban sentados. En el texto griego, esa idea de estar sentado era como reclinado en la mesa. Y estaban como reclinados. Y esto es algo que Palestina o los hebreos, hasta los israelitas en ese momento habían adoptado de la cultura
griega. Esa era la manera como los griegos comían, como con la mano izquierda inclinada en la mesa, los pies afuera de la mesa y con la mano derecha comiendo como gente libre. Y obviamente eso era apropiado porque eso era lo que significaba la Pascua, que el pueblo ahora era libre. Note qué diferencia, porque la primera Pascua, Éxodo 12, versículo 11, aquí creo que si los hermanos lo tienen, dice que Dios dio esta instrucción y dice que la comeréis así, ceñido vuestro lomo, dice, con su cinturón apretado, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro borde en vuestras manos, y lo comeré apresuradamente en la Pascua de Jehová, porque ellos iban a salir de Egipto. Pero ahora ya después de siglos, ellos entienden, esta celebración, lo que estamos haciendo aquí es celebrando que somos libres, no tenemos prisa, estamos libres, aunque ellos no eran libres en realidad. Pero eso era lo que ellos celebraban, que Dios lo había libertado de la esclavitud y están ahí reclinados. No es como lo pinta mayormente, como usted ve los retratos de la última cena, donde todo el mundo está como atrás de la mesa, como si ya les dijeron, prepárense que vamos a tirarle una foto. No es así. Ellos estaban relajados, ellos estaban muy tranquilos en ese lugar, estaban pensando en lo que Dios había hecho. Había un momento en ese contexto donde alguien se paraba, el padre de familia por lo general, y explicaba qué significaba todo eso, los elementos que estaban ahí, el pan sin levadura, el vino, todo eso, la hierba amarga, la mezcla de esa salsa, como que recordaba cuando ellos hacían ladrillo como esclavos en Egipto. Ellos están en un ambiente relajado, recordando que Dios lo había libertado. Yo creo que esa es la manera como debemos sentarnos aquí en la iglesia. Amén. Somos libres por Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Si ellos podían hacer eso con el símbolo de lo que Cristo iba a hacer, ¿cuánto más nosotros con la realidad de la Pascua? Si ellos podían regocijarse con la idea de algo que fue real, pero fue una sombra de ese éxodo, de esa Pascua que Dios iba a hacer en el futuro, que iba a pasar unas horas después aquí. Si ellos podían regocijarse así, ¿cuánto más nosotros que tenemos la Pascua verdadera? Amén. Tenemos la Pascua verdadera. Pídale, Señor, yo debería vivir libre. Yo debería vivir gozoso porque yo he sido libertado por Cristo. Él es mi Pascua. Él es mi Pascua. Él es el que se pone encima de mí y por Él la muerte no me toca. Yo tengo vida eterna por Él. Yo soy libre por Él. El Hijo, el dueño de la casa me libertó y me hizo hijo y me hizo partícipe de su herencia. Soy libre y debo gozarme en esa verdad. Amén. Debo. Hay que decir que debo. Porque es un mandamiento que estemos gozosos, que estemos alegres. No solo sonriendo, sino confiados de que Dios está en control. Amén. Entonces, en algún punto de ese regocijo, Jesús hace ese anuncio que hemos leído. Hay un traidor aquí en medio de nosotros. Eso fue una bomba. Ahora, en vez de relajarse, ahora todo el mundo está perturbado. Los discípulos están perturbados. Ellos están preguntando, Señor, ¿seré yo? Y esta es lo que muchos han llamado como una duda saludable. Es una duda saludable. Ellos estaban dudando de su incapacidad para vencer la tentación. Hermanos, la Biblia dice que el que está firme tiene que mirar que no caiga. Esa es la realidad. ¿Cuántos pecados se pudieran evitar en nuestra vida si nosotros tuviéramos menos confianza en nosotros mismos? Amén. Esa es una duda bien razonable. Es una duda también bien saludable. ¿Seré yo? Bueno, yo no quiero ponerme en una situación donde yo pueda pecar contra Dios. Yo sé que soy capaz de hacerlo. Debe estar consciente de eso. Que el Señor nos haga más consciente de eso. Amén. Recuerde que durante ese tiempo en la Santa Cena, en algún momento, o en la Pascua, en ese aposento alto, en algún momento Jesús reprendió a los discípulos por algo que ellos venían discutiendo desde hace mucho tiempo. Recuerde que era lo que estaban discutiendo.
¿quién de ellos iba a ser el mayor? Y Jesús dice que lavó sus pies, mostrándole quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? El que más sirve. No hay ningún siervo más grande que Cristo. Por lo tanto, no hay ningún siervo que merezca un nombre más grande que el de Cristo. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él es el siervo más grande que todos los siervos. Así que Jesús le está mostrando eso cuando le lava sus pies. Y quizá ese proceso, recuerde a Pedro peleando un poco con Jesús. Soy yo que tengo que lavarte los pies. Tú no tienes que lavarme los pies a mí. Bueno, Pedro, a ti te conviene que yo te lave los pies. Pues no, dice Pedro, porque si tú no te dejas lavar, dice Jesús, tú no vas a tener parte conmigo. Y dice Pedro, entonces, no solamente me lavo los pies, báñame entero si tú quieres. Amén. Qué interesante es Pedro. Cristo le mostró la humildad. La humildad tiene que ver con el servicio. El amor y la humildad tiene que ver con un servicio hacia otros. Y Jesús se lo mostró. Ya se lo había dicho en palabra, por esa discusión que ellos tenían de cuál sería el mayor. Pero ahora se lo mostró en un hecho. Lavó sus pies. Y quizá ese proceso suavizó su corazón y lo hizo más consciente de que ellos son grandes pecadores. Debemos pasar más tiempo con Cristo, amén, para comprender nuestra pecaminosidad, para comprender nuestra capacidad de traicionar a Cristo, nuestra capacidad de negar a Cristo, nuestra capacidad de avergonzarnos de Cristo. Tenemos que estar conscientes de eso y no confiarnos. Por lo tanto, buscar la fortaleza del Señor. Amén. En una cultura donde comer juntos era una señal de familia, es una señal de gran amistad, traicionar a alguien después de haber comido con él es algo horrendo. Y Jesús tiene un versículo ahí en su mente, Salmo 41, versículo 9. Y Juan 13, versículo 18 dice que eso era lo que Jesús estaba pensando. Dice que aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el cacañar. También David, pensando en alguien que lo había traicionado de mucha confianza, en el Salmo 55, versículo 12, él dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí tenemos que entender algo. Otra vez, no perdamos de vista a Cristo. Cristo sabía lo que le iba a pasar. Cristo sabía lo que iba a pasar. Él sería traicionado. Eso significaba que él iba a morir. Pero Cristo siguió adelante. Amén. Él siguió adelante. Algunos piensan, gente seriamente piensan que Jesús, la traición de Judas a Jesús, arruinó sus planes. Algunos piensan eso. Pero ese texto nos muestra que no. Amén. Nos muestra que Jesús sabía la traición de Judas. Jesús sabía lo que le iba a pasar, pero Él entregó su vida voluntariamente. Él no fue una víctima, Él fue el Cordero de Dios. Él fue como oveja llevada al matadero. No abrió su boca. Él se entregó. Y en Él Jehová cargó el pecado de todos nosotros, porque Dios quiso quebrantarlo por nosotros. Y Jesús quiso hacerlo. Este mandamiento yo recibí de mi Padre, Jesús dice. Yo voy a poner mi vida y la voy a volver a tomar. Luego tiene que ver que Jesús podía ver el corazón de Judas. Jesús podía ver el corazón de Judas. Jesús puede ver tu corazón. Jesús puede ver mi corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Juan capítulo 2 dice que Él no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre. Él conoce
nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo podré limpiar mi corazón? Bueno, hay un versículo que dice, con guardar tu palabra, con cumplir tu palabra, guardar la palabra de Dios, quien dice que somos pecadores y necesitamos un Salvador, que es Cristo solamente. Y debemos creer en Él, debemos arrepentirnos en Él y que Él sea nuestra Pascua. Si guarda eso, será limpio. ¿Quién puede limpiar un corazón? Dios ve nuestro corazón. Estaríamos muy avergonzados si Dios sacara a la luz todo lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe. Es bueno pensar en eso de vez en cuando. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero Él muestra su amor por nosotros. Dicho, eso es lo que hace grande el amor de Dios. Pablo en Romanos 5, versículo 8, ¿qué dice Pablo allí? ¿Recuerda ese versículo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, y Pablo anteriormente lo que está diciendo, que usted podría encontrar a alguien que quiera morir por alguien en el mundo, y si lo encuentra estaría dispuesto a morir por alguien bueno, no por alguien malo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no es que dejamos de pecar, no es que en un momento fuimos santos y entonces Cristo murió por nosotros. No, es siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo omnisciente, olvida nuestro error. Dice la canción que cantamos. Él tiene el mayor amor. Amén. No pierda de vista a Cristo. Él conoce también los corazones de los discípulos. Él conoce tu corazón, por ahí va a la cruz por nosotros. Amén. Versículo 20. La pregunta, recuerde, ¿seré yo? Él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Otra vez Jesús no da nueva información. Jesús solamente repite lo mismo. Quien me va a traicionar es alguien íntimo mío. Es alguien que está aquí conmigo comiendo. Ninguno de los discípulos entendió que se refería a Judas. Nadie lo entendió. Solamente Cristo sabía. Pero note, versículo 21, a la verdad, el Hijo del Hombre va. Hay otra versión, otra traducción que dice, o la Biblia de las Américas dice que el Hijo del Hombre se va. Esa es la idea. Eso era como veían los judíos la muerte. Mucha gente también de ese tiempo veía la muerte como un viaje. Y usted debe verlo así como Dios lo muestra en la Biblia. Que la muerte no es dejar de existir. La muerte es un viaje a uno de dos destinos, cielo o infierno. La muerte es un viaje. El Hijo del Hombre se va. Esa es la manera en la que Él habla de su muerte. El Hijo del Hombre va a morir según está el Cristo de Él. Mas hay de aquel hombre, aquel hombre es por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí Jesús pone uno de los misterios de las Escrituras: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios dice que Dios tiene control de todas las cosas. Usted no puede hacer nada que sorprenda a Dios. ¿Entiende eso? No hay nada que podamos hacer que sorprenda a Cristo. Él lo sabe. Él está en control de todo. Pero también nosotros somos responsables de cada uno de nuestros actos y daremos cuenta a Dios por ellos. Así que Judas fue llevado por la maldad de su corazón. Judas quiso traicionar a Cristo. Él lo quiso. Pero Dios usó aún la maldad de Judas para cumplir su plan. Dios en su soberanía hace eso, en su providencia soberana. Lo hizo también, recuerda el caso de los hermanos de José. Eso no borra su maldad. Ustedes
pensaron mal contra mí, dice José, pero Dios lo encaminó a bien. Lo que ustedes hicieron mal, Dios lo encaminó a bien. Dios lo movió a bien. Dios lo usó para su gloria. Lo que Judas hizo mal, Dios lo usó para su gloria. Pero él lo hizo. Y él tiene la consecuencia. Y Jesús dice, ay. Y esa palabra, ay, no solo es una advertencia, es una declaración de juicio. Y viniendo de los labios de Cristo, es una declaración de juicio divino. Judas había vendido su alma a Satanás al vender a Cristo. Judas había perdido su alma al rechazar a Cristo. Él estuvo con Cristo por 1 o 2 años, cerca de Cristo. Él escuchó las enseñanzas de Cristo. Él vio los milagros de Cristo. Pero lo más sorprendente, él vio el carácter perfecto de Cristo. Él vio a Cristo. Él vio cómo Cristo hablaba. Él vio cómo Cristo caminaba. Él vio cómo Cristo respondía. Él vio a Cristo. Él vio su carácter. Nadie tuvo una oportunidad como Judas. Por lo tanto, nadie tendrá una condenación como Judas. Y la Biblia dice, ay de ese hombre. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Y se puede decir no solamente de Judas, porque esta es una historia que usted tiene que ver, es una narración, pero no es una narración solo para informarnos, es una narración para enseñarnos. Está en la Biblia, es para enseñarnos. Todo aquel que rechaza a Cristo perderá su vida. Mejor le hubiera sido que no hubiera nacido. Si usted nació y rechazó a Cristo, si usted nació y murió en rebeldía en contra de Dios sin reconciliarse con Él, esa es la sentencia. Entonces, cuando tú lees de aquello que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿qué debe preguntar? No, ¿quiénes serán ellos? No, ¿seré yo uno de ellos? ¿Dónde estaré yo? ¿Con aquellos que dicen santo, santo, santo? ¿O con aquellos que dicen moja la punta de tus dedos para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar? Debe estar consciente de eso. Vemos a Judas, se condenó Judas. Las consecuencias de Judas son eternas. Las consecuencias de rechazar a Cristo son eternas. La traición de Judas es la mayor traición. Pero fue la falta de fe y de arrepentimiento lo que condenó a Judas. Dios puede salvar la traición. Amén. Dios puede perdonar la traición. Dios perdona la traición. Pablo dice que Dios lo salvó a él para darle ejemplo a aquellos que iban a creer después de él. Y dice que Pablo dice, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor. Blasfemo significa que él había maldecido el nombre de Cristo. No es de Dios, porque servía a Dios. El nombre de Cristo. Había maldecido el nombre de Cristo. Y había maldecido la iglesia. Y había seguido a la iglesia. Y dice que la gracia de Dios lo alcanzó. Para ejemplo. Así que si hay alguien aquí que ha blasfemado a Cristo, que piensa quizás que ha cometido la traición de Judas, hay perdón en Cristo. Amén. Pablo dice, yo soy ejemplo de eso. Yo soy ejemplo de eso. Judas no se perdió por traición solamente. Judas se perdió porque no se arrepintió y no puso su fe en Cristo. Esa es la verdad. Desde mi perspectiva como hombre, eso es lo que sabemos. Desde la perspectiva de Dios, Dios sabe. Es el hijo de perdición. Pero eso es lo que enseña el Evangelio. Usted se pierda cuando rechaza a Cristo. Así que usted debe saber esto. Y yo debo decirle esto. Sin Cristo, si usted está rechazando a Cristo ahora, usted es un candidato para el infierno. Mira cómo lo dijo Cristo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriré en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no cree que yo soy, dice Cristo, quien yo digo que soy, no lo que tú piensas que es Cristo,
No es la idea tuya de Cristo, es lo que Cristo dice de Él. Si tú no crees lo que Él dice que Él es, en tu pecado morirá. Y Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pedro dice, Él es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podemos ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Eso es lo que Jesús dice sobre Él. Jesús es el que más adelante va a decir, yo soy el pan de la Pascua. Oye, yo soy la Pascua. ¿Quién decía Jesús que era? Él está diciendo, yo soy el centro de todas las escrituras. O la Biblia dice que Él es el primogénito de toda la creación. Cristo es el más importante de toda la creación. De todo lo que existe, Él es el Rey. Él pesa mucho más que cualquier cosa de este mundo. Y sin Él estamos perdidos. Amén. Sin Él estamos perdidos. Si no cree que Él es quien dijo ser, en tu pecado va a morir. No tiene que llegar a la traición de Judas. Solamente rechazar a Cristo. Y si lo hace ahora, Juan 3:36, ahora está siendo un candidato al infierno. Yo tengo que decirte eso, de verdad. Que si cree en el Hijo tiene vida eterna, pero si rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre ti. Pero hay buena noticia, ¿cierto? Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. La institución de una buena y mejor Pascua. Cristo puede hacer que la ira de Dios pase por encima de ti y no te toque. Versículo 22 dice, y mientras comía Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio diciendo, tomar, esto es mi cuerpo. Obviamente, como mucha otra doctrina, la Iglesia Católica ha pervertido eso, lo que está diciendo aquí, con la idea de la transubstanciación, de que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Obviamente no digo esto con burla, ellos tienen razón para decir eso, pero no son bíblicas sus razones, no están basadas en las Escrituras. Pues si usted va conmigo y nosotros vamos y nos imaginamos ahí en esa cena, en esa mesa, cuando Jesús tomó ese pan, ese pedazo de pan, y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo, ¿qué usted pensaba? ¿Era un pedazo de su cuerpo literal? Somos seres razonables porque Dios es razonable. Lo que los discípulos entendieron es lo que significa. Lo que Jesús quiso decir es lo que significa. Jesús quiso decir esto. Yo estoy aquí, pero esto es mi cuerpo. Es una representación de mi cuerpo. Tomar, comer. Y eso tiene su significado, porque Jesús usó esa idea muchas veces con referencia a apropiarse de Él, con referencia a creer y arrepentirse. ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cómo creemos? Eso equivale como comerse a Cristo, como apropiarse de Cristo. Amén. Jesús lo dice otra vez. Si tú dices que el pan era Cristo, entonces ¿qué va a decir? Algunos van a malentender cuando Jesús dice en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Yo soy verdadera comida. Yo soy verdadera comida. Jesús no está hablando de canibalismo. Jesús está hablando de fe. Jesús está hablando de una apropiación tan profunda como cuando comemos. Y esos alimentos a través de la sangre, no sé bien quién, los autores pueden explicar todo eso, en nuestro cuerpo toman todos los nutrientes que tiene ese alimento y nos mantienen con vida. Así debe apropiarte de Cristo. De una manera que tú lo ligieras, de una manera que tú lo comes y lo ligieres. Y te aprovecha de Cristo. De esa manera debe tomar a Cristo. Eso se hace por fe. Eso se hace por fe, por la gracia de Dios. Ahora, esto que Jesús está diciendo es sorprendente, porque en algún momento, como dije, el padre de familia se para y explica todo lo que está pasando aquí. Para los niños, para los proselitos que están ahí, que no entienden por qué estamos celebrando esta Pascua. ¿Qué es lo que estamos celebrando aquí?
el padre de familia le decía a los niños, a los proselitos, esto es lo que significa. Jesús aquí con esta palabra está rompiendo con 1500 años de tradición. Porque lo que Jesús está diciendo aquí nadie lo había escuchado. Esta era una tradición, como dije, de 1500 años. Es decir, aquí estaba todo ordenado. Todo lo que había que decirse, cuánta copa había que beberse, todo lo que había que decir cada vez que se comía esto y aquello. Eso estaba ordenado por 1500 años. Y Jesús rompió el molde y Jesús dijo otra cosa. Y Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Lo que ellos tenían que escuchar, este pan es el pan de la aflicción de nuestros padres. Pero Jesús dijo, este pan es mi cuerpo. Eso cambió todo eso. La sombra era la Pascua, Cristo es la realidad. Aquí está la esencia de lo que ustedes venían celebrando por 1500 años. Así de glorioso es la obra de Cristo. Así de glorioso es Cristo y su obra. Que Dios toma una tradición de 1500 años y se la deja a su pueblo solamente para este momento en la historia, para ese viernes en la noche, para ese viernes temprano o jueves, como lo entienda, si usted entiende como judío, como hebreo o como romano. Para esa noche fue que se celebró la Pascua, para mostrar la gloria de la cruz de Cristo. Y Jesús luego habla del segundo elemento de su santa cena, de la copa. Dice, versículo 23, tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio y bebieron de ella todos. Y le dijo, esto es mi sangre de nuevo pacto, que por mucho es derramada. Dios también había permitido el sacrificio de los animales para mostrar una sola idea que el autor de Hebreo llama que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Dios permitió todo eso para enseñarnos eso. Dios mandó todo eso en el Antiguo Testamento de los sacrificios de animales. Dios no aceptaba fruta como sacrificio por los pecados. No había ningún sacrificio de tierra, de dinero, nada de eso era aceptado con el pecado. Con el pecado solamente se aceptaba sacrificio de sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque miles de años después, el Hijo de Dios iba a venir y derramar su sangre. Y ahora entendemos bien claro por qué Jesús tenía que morir y derramar su sangre. Porque sin ese derramamiento de sangre no había remisión de pecado. La vida, Dios dice que está en la sangre. Jesús debía morir para que pudiéramos tener vida. Una vida por una vida. Recuerden, ojo por ojo, diente por diente, todo eso tiene un propósito de decirte que si tú vas a vivir, alguien tiene que morir. Si vamos a vivir, Cristo tenía que morir. El Evangelio de Mateo dice, ¿por qué tenía que derramarse la sangre? Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Remisión, la compra, es el pago por los pecados. Derramamiento de la sangre de Cristo, esa expresión se refiere a su muerte. Su muerte es el pago por los pecados. Un pago que hay que aceptar, un pago del cual hay que apropiarse, un pago que recibimos por la fe. Así que Jesús concluye esta celebración dándole un giro por completo. Hay muchas personas que celebran la Pascua, así como algunos usan hasta un huevo y un conejo, y algunos otros se apegan más a las escrituras y están perdiendo de vista lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, yo soy la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. No es el conejo de Pascua, no es nada de eso. Cristo es nuestra Pascua. Él es por quien la muerte no nos toca. Y Marco sigue diciendo o relatando, después que tomó la copa, versículo 24, le dijo, esto es mi sangre de nuevo pacto, que fue mucho derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día
en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús termina con una promesa. Y esta promesa es muy importante. Porque la única forma de cumplir esa promesa es que cuando ellos vieran a Jesús muerto, Jesús resucitara, se fuera y volviera por segunda vez a cumplir esa promesa. Recuerde, Jesús está preparando sus corazones para lo que va a pasar. Jesús está preparando sus corazones. Jesús está explicando el significado de su muerte. Cristo no murió por morir. Él murió para la remisión de los pecados. Cristo está explicando cómo tú puedes ser salvo. Tú tienes que comer, tú tienes que beber de esa copa. Tienes que comer ese pan, tienes que beber esa copa. Tienes que apropiarte de Cristo. No fue por nada. Él murió por nosotros. Y murió por nuestros pecados. Y hace esta promesa: ya no va a beber más este vino. No habrá otra Pascua con Cristo presente. Ahora solamente recordamos eso de una manera simbólica en la Santa Cena. Recordamos a Cristo, su muerte por nosotros. Recordamos que su sangre ha comprado, ha pagado por nuestros pecados. Recordamos eso y también recordamos que Él viene por segunda vez. Y la Biblia habla de una boda, la boda del Cordero. Usted puede esperar que prácticamente esta cena no terminó lo que está diciendo Cristo. Esta es la primera parte de esta cena con ustedes, de esta comunión. Es la primera parte. La Santa Cena es el anticipo de la comunión con Cristo. Pero viene una celebración eterna. Yo la voy a beber con ustedes otra vez. Vamos otra vez a regocijarnos y recordar que el Cordero fue inmolado por nosotros. Y lo vamos a hacer cuando Él regrese por segunda vez para establecer su reino eterno. Podemos estar seguros de que si el hombre de Cántaro fue así, el hombre con el aposento alto fue así, si la traición de Judas fue así, si la muerte de Cristo fue así, si su resurrección fue así, su segunda venida también será así. Él viene y seguiremos esta cena. Amén. Seguiremos esta celebración de hombres y mujeres libres por Cristo, por su Pascua, Cristo. Cantaron el himno y se fueron. Probablemente el Salmo 118, que repite una y otra vez ese salmo, que para siempre es la misericordia de Dios. No hay mejor canto para cantar delante de la cruz de Cristo, que para siempre es su misericordia. Si hay un lugar donde se nos muestra la misericordia de Dios, es la cruz. No hay más nada que decir. Para siempre es tu misericordia. Recuerde, imagínense a estos discípulos aquí cantando. Nosotros deberíamos salir cantando eso de aquí. Que para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Vamos a orar, tomar un tiempo para pensar en algunas cosas. Yo quiero que usted piense un poquito de lo que nosotros hemos hablado. Señor, que tu palabra no sea en vano. Que no solamente seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. En algún momento, Señor, todo lo que estamos aquí y todas las personas que están afuera estarán en el cielo o en el infierno. Señor, no permita que pasemos por alto ese pensamiento. Eso es importante. Ayúdanos, Señor, para ver a Cristo como nuestra Pascua. Él es el mayor regalo que hemos podido recibir. Merecemos la muerte. Merecemos el castigo de tu justa ira. Pero Él cargó nuestro pecado. Entonces piensa en este momento donde tú estás ahí. ¿Dónde estará pasando la eternidad? ¿Dónde tú irás cuando muera?
desaproveche tu vida. Porque si la desaprovecha y rechaza a Cristo, mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Señor, pon nuestros ojos en Cristo. Pon nuestros ojos en esa promesa de su retorno, de la gloria que viene, que en nosotros ha de manifestarse. Y mientras esperamos esa gloria venidera, tengamos esperanza, porque veremos tu gloria. Padre, gracias por esta oportunidad de predicar aquí con nuestros hermanos en la Iglesia Bautista de la Verdad. Bendice cada uno de los oyentes aquí presentes. Bendícenos, Señor, a todos nosotros para que podamos poner nuestras vistas en Cristo, para que podamos confiar en Cristo cada día más y ver su hermosura y vivir una vida digna de su sacrificio por nosotros. En Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Gracias, hermano, por su atención. Dios le bendiga. Tenga muy feliz resto de este día.